Detrás de esa puerta oxidada hay un pasillo de casi 100 metros. Al final de ese pasillo todavía hay una silla de metal atornillada al piso. Nadie sabe con certeza cuántas personas se sentaron ahí antes de que este lugar cerrara para siempre. Entre 1567 y el día de hoy, México construyó más de una decena de instituciones destinadas a encerrar la mente. Hospitales, asilos, sanatorios y manicomios que nacieron con promesas de cura y terminaron, casi todos, en abandono, demolición o silencio administrativo. Según un informe de derechos humanos publicado en 2019, en ese momento existían 39 hospitales psiquiátricos activos en México, distribuidos en 25 estados del país. Ese mismo informe documentó, hospital por hospital, condiciones de hacinamiento, abandono familiar y, en algunos casos, tratos que rozaban la tortura. Los 9 lugares que vamos a recorrer hoy no son casos aislados, son la otra cara de ese mismo sistema. Los hospitales que ya ni siquiera aparecen en los reportes oficiales, porque simplemente dejaron de existir para el papel, aunque sus edificios sigan de pie. Vamos a recorrer 9 de ellos, del más olvidado al más temido. El número 1 todavía guarda expedientes que ni los historiadores han terminado de descifrar. Empecemos. Número 9. Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, Hermosillo, Sonora. En el desierto de Sonora hay un complejo bajo y alargado que casi nadie reconoce al pasar. Se inauguró en 1964 como parte de una reforma nacional que en apenas 10 años levantó 9 hospitales psiquiátricos distintos bajo un mismo modelo, conocido como tipo granja. La lista es larga. El Hospital de Michoacán abrió en 1958. El Bernardino Álvarez, en Tlalpan, en 1960. La Salud, en Soquiapan, Estado de México, en 1961. El Hospital Granja de Villahermosa, Tabasco, en 1962. José Sayago, en Tepexpan, ese mismo año. Cruz del Sur, en Oaxaca, en 1963. Cruz del Norte, aquí en Hermosillo, en 1964. Y todavía faltaban 2 más, en Hidalgo y en el Estado de México, que abrirían antes de que terminara la década. La idea, en el papel, era humanitaria: sacar a los pacientes de las viejas instituciones urbanas saturadas y llevarlos a espacios abiertos, con trabajo agrícola como parte del tratamiento. En la práctica, el aislamiento del desierto se convirtió en su propia forma de encierro. Ningún familiar viajaba fácilmente hasta Hermosillo para visitar a alguien internado ahí. Hoy, partes del complejo siguen operando de forma reducida, pero varias de sus salas más antiguas llevan años cerradas. Ventanas rotas, pasillos donde el viento del desierto entra libre, y ningún reporte oficial que explique qué pasó exactamente con los pacientes que nunca salieron de esas salas. Un informe oficial de derechos humanos clasificó posteriormente la respuesta institucional de este hospital como parcial, es decir, ni completa ni transparente, frente a las solicitudes de información sobre el trato a sus internos. Es la misma clasificación que recibieron otros hospitales de la misma generación, construidos con el mismo modelo y bajo la misma promesa de modernidad que nunca terminó de cumplirse del todo. Nos movemos casi 1000 kilómetros al norte, a un edificio que ni siquiera los propios exploradores urbanos logran identificar con certeza. Número 8. El edificio circular de Picones, Zacatecas. Los exploradores que han entrado no se ponen de acuerdo. Algunos aseguran que fue un hospital psiquiátrico. Otros insisten en que fue un orfanato. Y hay quienes creen que fue ambas cosas, en distintos periodos de su historia. Lo que sí es seguro es lo que queda dentro. Una estructura circular, poco común en la arquitectura institucional mexicana de mediados del siglo XX, con habitaciones distribuidas alrededor de un punto central, como los pétalos de una flor. Ese diseño no era casualidad. Los arquitectos de instituciones de encierro de esa época usaban plantas circulares para poder vigilar todas las habitaciones desde un solo punto, sin que los internos supieran nunca cuándo estaban siendo observados. No existe un documento oficial público que confirme su función exacta. No hay placa, no hay archivo estatal accesible, no hay fecha de inauguración registrada en ninguna fuente consultable. Entre la comunidad de exploración urbana en Zacatecas, este es uno de los edificios más fotografiados y menos entendidos del estado entero.
Si un edificio sin identidad clara te parece inquietante, espera a conocer uno del que sabemos exactamente cuánto costó, cuándo abrió, y que aún así terminó completamente abandonado antes de cumplir ni una sola década de vida. Número 7. Hospital Psiquiátrico Villas de Transición, Mérida, Yucatán. 146.8 millones de pesos. Ese fue el costo de construcción de este hospital, inaugurado en 2018 en la colonia Mil Piedras, al sur de Mérida, como reemplazo directo del antiguo Hospital Psiquiátrico de Yucatán, que había operado durante décadas bajo el gobierno de Rolando Zapata Bello. El modelo se llamaba Villas de Transición. La idea era ayudar a los pacientes a reinsertarse gradualmente en la sociedad, en lugar de mantenerlos encerrados de forma indefinida, como ocurría en el hospital anterior. 6 años después, en agosto de 2024, el gobierno del estado de Yucatán confirmó lo que ya era evidente desde hacía tiempo. El predio, ubicado en la calle 62, número 467, sería donado a la Auditoría Superior del Estado para convertirse en oficinas administrativas y estacionamiento. Un hospital psiquiátrico construido con casi 150 millones de pesos, diseñado para transformar el modelo de atención mental en el sureste del país, terminó su vida útil convertido en un edificio vacío a la espera de volverse un simple estacionamiento gubernamental. El abandono más perturbador no siempre es el de un edificio centenario devorado por la selva. A veces es el de algo construido apenas ayer que la sociedad ya decidió descartar. Ahora viajamos al pasado más lejano de todos, a un lugar que existía antes de que México fuera México. Número 6. San Hipólito y el Hospital de la Canoa. En 1567, un ex soldado convertido en religioso llamado Bernardino Álvarez fundó en la Ciudad de México lo que hoy se reconoce como uno de los primeros hospitales psiquiátricos de toda América. Se llamó San Hipólito. Estamos hablando de una época en la que la psiquiatría, como ciencia, todavía no existía. El tratamiento para la enfermedad mental era, en el mejor de los casos, religioso, y en el peor, simplemente encierro y silencio. San Hipólito funcionó durante 344 años, prácticamente sin interrupción, sobreviviendo a la caída del virreinato, a la independencia, a la Reforma y a la intervención francesa. A su lado, otra institución conocida como el Hospital de la Canoa acumuló 210 años más de historia propia, atendiendo a quienes la sociedad colonial, y después la sociedad del México independiente, consideraban locos, sin ninguna distinción real entre enfermedad mental, discapacidad, epilepsia o simplemente pobreza extrema. Documentos médicos de la época reconocen abiertamente que las prácticas de curación durante esos siglos consistían casi por completo en aislamiento físico en fincas de campo, bajo la lógica de que alejar al paciente de su entorno equivalía a curarlo. Cuando ambas instituciones finalmente cerraron sus puertas, en los primeros años del siglo XX, sus pacientes fueron trasladados en conjunto a una nueva institución que prometía ser diferente, más moderna, más grande, más humana según el discurso oficial de la época. Esa institución se llamaría el Manicomio General La Castañeda. Llegaremos a ella, porque es nuestro número 1. Pero antes hay que entender lo que pasó cuando, décadas después, el gobierno mexicano decidió construir, no 1, sino 9 hospitales psiquiátricos al mismo tiempo, en distintos puntos del país, para intentar corregir lo que la Castañeda nunca pudo resolver. Número 5. Batán, Puebla. El terreno donde se construyó este hospital se llamaba, según los habitantes de la zona, Nido de Víboras. El nombre venía directamente de la fauna que abundaba en la antigua hacienda El Batán, junto a la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en las afueras de la ciudad de Puebla. Ahí, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se construyó uno de los hospitales psiquiátricos tipo granja de la Reforma Nacional que mencionamos antes. El reclutamiento de personal comenzó en abril de 1967. El 6 de julio de ese mismo año, el hospital abrió sus puertas oficialmente con sus primeros pacientes. Y esos primeros pacientes no llegaron de la nada. Llegaron directamente del Manicomio General La Castañeda, en un traslado masivo que buscaba descongestionar la institución más saturada de todo México, la misma que en ese momento
albergaba casi el triple de la población para la que había sido diseñada. Las autoridades le pusieron el nombre oficial de Dr. Rafael Serrano en honor a un psiquiatra de gran reconocimiento en el estado, pero la población de Puebla nunca lo llamó así. Todos, hasta hoy, lo conocen simplemente como Batán. Gran parte de sus terrenos siguen en uso reducido, pero varias de sus construcciones originales de los años 60 han quedado fuera de servicio, deterioradas por el paso del tiempo y por sismos que nunca fueron reparados por completo. Otro hospital de esa misma reforma nacional, Cruz del Sur, en Oaxaca, ofrece una idea de lo que significó ese modelo a largo plazo. Ahí, entre sus pacientes actuales, hay una mujer llamada Ángela, de aproximadamente 82 años, que el propio personal del hospital adoptó como familia porque nadie más lo hizo. Según los registros internos, algunos internos llevan entre 20 y 30 años abandonados por sus familiares, sin una sola visita en todo ese tiempo. El hospital funciona hoy con un presupuesto de casi 2 millones de pesos anuales, apenas suficiente para alimentación y gastos básicos, y enfrenta desabasto de hasta el 30% en medicamentos controlados. Esa es la otra cara de la reforma tipo granja. No todos sus hospitales cerraron. Algunos simplemente se convirtieron en el último refugio de las personas que México ya había decidido olvidar. 11 kilómetros de distancia separan a Batán de otro hospital psiquiátrico que abrió apenas 27 días después que La Castañeda y que hoy está completamente desprotegido ante la ley mexicana. Número 4. Antiguo Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de Guadalupe, Cholula. A los pies de la pirámide de Cholula, junto a la Iglesia de los Remedios, hay un edificio que durante más de 100 años fue uno de los principales centros de atención mental de todo el país. Se inauguró el 27 de septiembre de 1910, apenas semanas después de La Castañeda, gracias a la gestión de una mujer llamada Rita Canelo, viuda de Rejón, cuyo único hijo necesitaba asistencia permanente. Canelo había considerado internarlo en una casa de la Orden de San Juan de Dios en Zapopan, Jalisco, pero la distancia le impedía visitarlo con frecuencia, así que impulsó la construcción de un hospital similar más cerca de su residencia. El hospital fue dirigido por religiosos de esa misma orden, conocidos como los juaninos, cuyos métodos de tratamiento se basaban en la oración, la reflexión y la meditación. Comenzó atendiendo apenas a 8 enfermos, alimentados y cuidados por 5 religiosos que recorrían el hospital todos los días. El mobiliario era mínimo: camas metálicas, una silla junto a cada una, ningún armario. El hospital sobrevivió incluso a la Revolución Mexicana, que estalló a pocos kilómetros de distancia, aunque tuvo que suspender operaciones entre 1917 y 1919. Al retomar actividad, la población promedio se estabilizó entre 112 y 117 pacientes, alimentados con un menú sencillo que se repetía todos los días: café con leche o atole y pan dulce por la mañana, caldo con arroz, pollo y frijoles al mediodía, y de nuevo, café con leche y pan dulce por la noche, todo preparado con ocotes y carbón, porque el hospital nunca tuvo una cocina moderna. En 1933, una inspección de autoridades estatales y federales encontró que buena parte de los internos padecía enfermedades crónicas, vegetaba sin tratamiento real y llevaba años sin recibir una sola visita familiar. El hospital continuó funcionando durante más de un siglo después de esa inspección, hasta que, hace apenas un par de años, cerró definitivamente por falta de recursos. Y aquí está lo más inquietante de toda esta historia. El edificio, con más de 100 años de existencia, y ubicado literalmente junto a una de las zonas arqueológicas más visitadas de México, nunca fue declarado monumento histórico. Un inventario de protección estuvo listo desde 1991, pero nunca se formalizó. Legalmente, el inmueble no está protegido por absolutamente nada, lo que significa que, mientras escuchas esto, ese edificio podría estar siendo alterado o demolido sin que exista ninguna ley que lo impida. Ahora vamos a Guadalajara, donde un hospital psiquiátrico está ligado a una de las leyendas urbanas más escalofriantes de todo Jalisco. Número 3. Hospital Psiquiátrico El Zapote, Guadalajara, Jalisco. Cuenta la leyenda que una mujer llamada Josefina buscó ayuda en este hospital después de que su voz comenzara a transformarse sin ninguna explicación médica.
buscó al arzobispo, buscó incluso al presidente de México. Nadie logró explicarle qué le estaba pasando. Lo que hace diferente a esta historia frente a otras leyendas del mismo tipo es que no se quedó únicamente en el rumor. Existen grabaciones de radio conservadas hasta hoy, del programa Los Radiofantasmas, donde se escucha el registro original de su voz transformándose en tiempo real durante una transmisión en vivo. Más allá de la leyenda, el zapote representa algo más amplio y considerablemente más real. Es uno de los hospitales psiquiátricos mexicanos señalados en reportes oficiales de derechos humanos por condiciones de hacinamiento y abandono. Personas que llevan 20, incluso 30 años internadas, sin una sola visita familiar en todo ese tiempo. El propio hospital ha reconocido públicamente que el rechazo social y el abandono de las familias siguen siendo uno de sus problemas más graves. El edificio y sus salas más antiguas siguen ahí, mitad en uso, mitad fuera de servicio, alimentando un folclore local que mezcla lo paranormal con una realidad humana que, honestamente, resulta más perturbadora que cualquier fantasma. Estamos a solo 2 lugares del más temido de todos, pero antes vamos a un hospital privado en Monterrey que, a diferencia de casi todos los demás en esta lista, sigue de pie casi intacto. Número 2. Sanatorio Neuropsiquiátrico, Monterrey, Nuevo León. A diferencia de los grandes hospitales estatales que hemos recorrido hasta ahora, este fue un sanatorio privado, propiedad de un solo médico, construido para atender a pacientes que podían costear un tratamiento fuera del sistema público. Sus habitaciones siguen ahí, sus baños siguen ahí, incluso su sótano sigue prácticamente intacto, algo extremadamente raro para este tipo de edificio en México, donde la mayoría de las instituciones psiquiátricas abandonadas han sido saqueadas, demolidas o destruidas casi por completo con el paso de las décadas. Exploradores urbanos que han documentado el interior describen habitaciones que todavía conservan mobiliario médico original y pasillos que, según cuentan quienes han entrado, generan una sensación constante de vigilancia, como si el diseño mismo del edificio hubiera sido pensado para que nadie ahí dentro se sintiera nunca completamente solo. En los últimos años, este lugar se ha convertido en uno de los puntos más visitados por la comunidad de exploración urbana en el norte de México, con videos que acumulan decenas de miles de reproducciones en redes sociales, algunos superando las 70,000 interacciones en una sola publicación. Es además uno de los pocos sitios de esta lista que sigue apareciendo constantemente en listas locales de lugares embrujados de Nuevo León, junto a zonas históricas como el Obispado, escenario de batallas del siglo XIX, donde también se habla de fosas comunes bajo construcciones actuales. Y aún así, su historia médica completa, quién fue exactamente su fundador, cuántos pacientes pasaron por sus habitaciones, cuándo cerró de manera definitiva, sigue sin documentarse a fondo en ningún archivo público disponible. Es, de los 9 lugares de este video, el que menos papel tiene detrás y el que más pie de foto acumula en redes sociales, una combinación que solo profundiza el misterio en lugar de resolverlo. Y ahora, el número 1. El hospital que le dio nombre a la locura institucionalizada en México durante todo un siglo. El lugar que la prensa de su propia época llegó a llamar, literalmente, la puerta del infierno. Número 1. Manicomio General La Castañeda, Ciudad de México. El 1 de septiembre de 1910, como parte de las celebraciones del centenario de la independencia, Porfirio Díaz inauguró personalmente el hospital psiquiátrico más ambicioso que México había construido hasta entonces. Se levantó sobre los terrenos de la antigua hacienda de La Castañeda, al suroeste de la ciudad, con el propósito de reemplazar de una sola vez a San Hipólito y al Hospital de la Canoa, después de 344 y 210 años de funcionamiento respectivamente. La Castañeda nacía con una doble promesa: ser hospital y ser símbolo. Símbolo de que México, en pleno porfiriato, había alcanzado el progreso y la modernidad de las naciones que Díaz tanto admiraba. Durante su primera década, sobrevivió incluso a la Revolución Mexicana, que estalló apenas semanas después de su inauguración. Mantuvo un personal de alrededor de 350 empleados y una calidad de servicio que, para su época, era considerada aceptable, incluso avanzada. Pero en los años 20, todo cambió.
Los recursos federales se desplomaron. Los patrocinios privados desaparecieron casi por completo. Y mientras el financiamiento caía en picada, la población de internos se disparó hasta superar los 3.000 pacientes, es decir, el triple de la capacidad para la que la institución había sido diseñada originalmente. Investigadores de salud pública explican que gran parte de esa población ni siquiera cumplía los criterios médicos necesarios para permanecer internada. Muchos habían sido ingresados simplemente porque sus propias familias los rechazaban, los consideraban una vergüenza social o directamente buscaban deshacerse de ellos sin tener que hacerse cargo. La institución se convirtió, poco a poco, en el destino final de quienes la sociedad mexicana ya no sabía dónde más colocar. Así nació el apodo que la acompañaría durante el resto de su historia, la Puerta del Infierno. Los expedientes que sobreviven hasta hoy muestran algo todavía más incómodo que el hacinamiento. Cartas de médicos, donde recomendaban mantener a ciertos pacientes internados de manera indefinida, incluso cuando reconocían mejoría, argumentando que, en cuanto la persona regresara a su entorno familiar, su enfermedad se presentaría de nuevo. En otras palabras, la institución no solo trataba enfermedades reales, también servía como depósito permanente para cualquier persona que su familia decidiera que era más cómodo mantener encerrada que reintegrar. En 2001, el investigador Alberto Carvajal, de la Universidad Autónoma Metropolitana, documentó a fondo las condiciones extremas que llegaron a vivirse dentro de sus pabellones durante esas décadas de saturación. La Castañeda cerró finalmente sus puertas en 1960, después de que las autoridades reconocieran que el modelo había fracasado por completo. Sus pacientes fueron redistribuidos entre los nuevos hospitales tipo granja que recorrimos en este video, incluyendo Batán, en Puebla, y Cruz del Sur, en Oaxaca, donde algunos de ellos probablemente terminaron sus días sin que nadie los reclamara jamás. El edificio original permaneció abandonado durante casi 4 décadas, hasta que, en 1998, el gobierno del entonces Distrito Federal adquirió el predio y poco después demolió por completo la construcción principal. Hoy, en ese mismo terreno, se levanta la unidad habitacional Lomas de Plateros, donde miles de familias viven su vida diaria sin saber, muchas veces, exactamente lo que ocurrió bajo sus pies durante medio siglo. Casi 400 años de historia psiquiátrica en México, desde San Hipólito hasta la Castañeda, terminaron de la misma forma, concreto nuevo, construido sobre memoria borrada. 9 hospitales, casi 400 años de historia acumulada, y una misma pregunta que ninguno de ellos logró responder por completo. ¿Qué hace una sociedad con las personas que no sabe cómo ayudar? Algunos de estos lugares siguen de pie, esperando a que alguien entre con una cámara. Otros ya no existen más que en fotografías, expedientes y archivos estatales que casi nadie ha vuelto a abrir. Y al menos uno de ellos, Villas de Transición en Yucatán, ni siquiera tuvo tiempo de acumular una historia propia antes de ser abandonado. Si este recorrido te dejó pensando, déjame en los comentarios cuál de estos 9 lugares te pareció más perturbador. Y si quieres que sigamos explorando los rincones olvidados de México, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo video.